siguieron otros dioses. Estas tres cosas son sinónimo de pecado y llevan al hombre a un estado y a una condición pecaminosa. Y esa es la condición del ser humano. Una condición pecaminosa. Todos ofendemos al Señor. Todos hemos ofendido a nuestro Señor. Todos. Algunos lo hacemos de una manera voluntaria. Algunos lo hacemos ya con intenciones, con conocimiento de causa. Ofendemos al Señor. Hicimos una confesión de fe, basada en Romanos 19. Y se nos olvidó que hicimos esa confesión de fe. Y seguimos ofendiendo a nuestro Señor. Algunos la hacemos, también ofendemos a nuestro Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Y ese era el caso del pueblo hebreo en el desierto. Cuando no llevamos una vida reverente, conforme a la voluntad de Dios, le estamos ofendiendo. Vean qué interesante. Cuando no tenemos una vida reverente, conforme a lo que Dios ha establecido. Decía por ahí un predicador, escuchaba una predicación muy buena, que estamos tan acostumbrados al pecado que ya no nos damos cuenta que estamos pecando. Estamos tan acostumbrados al pecado que es para nosotros normal decir una mala expresión, decir una palabra fea, una palabra que ofende. Es para nosotros tan normal el pecado. Vivimos en medio del pecado, que ya nos parece normal, nos parece que es parte de la vida. Ese es en algunas situaciones, pero en otras, pues lo hacemos tal vez sin conocimiento de causa. Y este era el caso del pueblo hebreo. Quiero que leamos ahí en Josué, libro de Josué, un poquito atrás, capítulo 5, versículo 2. El pueblo hebreo en el desierto estaba ofendiendo al Señor y habían cometido un pecado que ni ellos mismos se habían dado cuenta. Josué capítulo 5, versículo 2, del 2 al 5 vamos a leer. Vea lo que dice. ¿Lo tienen? Ok. Dice la palabra del Señor. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. No está diciendo que alguien que ya estaba circuncidado le iban a volver a circuncidar, o sea, le iban a hacer una doble circuncisión. Lo que está diciendo el texto es que ya una vez había el pueblo sido circuncidado en serie o en masas, y que ya una segunda vez va a ser circuncidado. Y dice el versículo 3: y Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Versículo 4. Aquí hay una causa, hay una razón por la cual Jehová le dice a Josué que circuncide al pueblo. Lo dice el versículo 4. Esta es la causa por la cual Josué lo circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Versículo 5. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados. O sea, todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados. Mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. Vean qué interesante.
La circuncisión era o es, pero en este contexto era un pacto de sangre. Algo que venía desde Abraham. Abraham circuncidó a su casa. O sea, cuando digo a su casa, o cuando la palabra dice a su casa, todos los varones que pertenecían a la casa de Abraham fueron circuncidados. Abraham circuncidó a Isaac, Isaac a Jacob y a Esaú, y así posteriormente. Pero estando en Egipto, eso se les había olvidado. Previo al éxodo, Jehová ordena a Moisés que circuncide a los varones de Israel, a los hebreos, y son circuncidados. Pero lastimosamente, y por los errores que habían cometido en el desierto, toda esa generación murió. Todos esos hombres de guerra murieron. Y aquellos que fueron naciendo en el desierto no fueron circuncidados. Estos que andaban en el desierto estaban más preocupados por reclamarle al Señor que por honrarle. Estaban más preocupados por pedir carne, que ya estaban aburridos del maná. Estaban más preocupados por regresarse a Egipto porque no les gustaba el desierto. Estaban más preocupados por hacer una rebelión, que de hecho la hicieron los seguidores de Coré. Estaban más preocupados por ello que por cumplir lo que Dios había establecido, que era un pacto de sangre. Jehová estaba, fíjense que probablemente por eso estaban teniendo un montón de problemas en el desierto, porque Jehová estaba tratando con un pueblo incircunciso que no había respetado un pacto de sangre. Y vea lo que dice siempre en el capítulo 5 de Josué, versículos 8 y 9. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. Me imagino que eso ha de haber sido difícil para ellos, ¿verdad? Ellos tenían que circuncidar sus hijos al 8º día, no al 7º, no al 9º, al 8º día. Alguna razón hay. Yo escuchaba a un pastor que también es médico y le explicaba de una manera maravillosa el por qué tenía que ser circuncidado al 8º día. Pero ya cuando son circuncidados adultos, eso es doloroso. Y dice el versículo, y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar, en el campamento, hasta que sanaron. O sea, que quedaron enfermos. Dicen que esa cosa produce unas calenturas, produce unas fiebres fuertes, terribles. Es como que uno se haga una herida en el propio corazón. Ahí donde se hacían las circuncisiones. O sea, ha sido terrible. Y vean lo que dice el versículo 9, porque aquí es donde yo lo quiero llevar. Y Jehová dijo a Josué: hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Vean qué interesante. Hasta ese momento que el pueblo, que los varones habían sido circuncidados, hasta ese momento Jehová dice: ha quitado de vosotros el oprobio. O sea, he quitado la vergüenza de ustedes. Dice, he quitado la bajeza, he quitado la indignidad y la vileza. Vean qué interesante todo lo que encerraba el no haber sido circuncidados. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos en arrepentimiento, el Señor también quita de nosotros el oprobio.
Él quita la vergüenza, quita la bajeza, la indignidad y la vileza. Y si el Señor quita eso de nosotros, entonces, hermano, algún cambio tiene que haber. Algún cambio debe de haber. Es por eso que le decía que el mensaje se llama confesiones falsas o falsas confesiones. Porque si nosotros hemos hecho una falsa confesión, entonces el Señor no ha quitado el oprobio de nosotros. Y seguimos, bueno, pecadores somos, porque esa es la condición del ser humano. Pero si nosotros hacemos una falsa confesión, entonces la situación es que seguimos pecando de una manera deliberada, con conocimiento de causa. Y citaba los puntos que el hermano Francisco Montalbán desarrollaba. Si nosotros seguimos pecando de una manera deliberada, significa que no solamente nuestra condición es pecaminosa, depravada, sino que seguimos siendo practicantes del pecado. Y si eso es así, entonces no estamos arrepentidos. Amén. Y si eso es así, mis queridos hermanos, vamos al infierno. Porque lo mencionó el hermano Franco, porque yo lo estoy sustentando y reforzando, no, es porque lo dice la palabra. Apocalipsis, me corrigen los hermanos ahí, 20, capítulo 20, versículos del 11, ahí en el 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego y azufre. Lo dice la palabra del Señor. Porque esto es lo que nosotros merecíamos o merecemos. ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? ¿Somos mejores que el rey David? ¿Somos mejores que el apóstol Pablo, que se declara pecador y se declara indigno, miserable? No lo somos. Y si nosotros no estamos arrepentidos verdaderamente, si hemos hecho una confesión falsa de fe, no va a haber cambio en nosotros si seguimos siendo pecadores, practicantes. Así como el pueblo hebreo en el desierto ofendía al Señor, así también nosotros lo ofendemos. Lo dice la palabra del Señor y a lo mejor tal vez no me alcance el tiempo, porque ya casi. Pero vamos a ir despacio y es mejor que vayamos despacio y señalando lo que hay que señalar de acuerdo a la palabra del Señor. Pero al igual que ellos, también nosotros ofendemos a nuestro Señor. También al igual que ellos, nosotros hemos abandonado al Señor. Lo hemos abandonado. Y abandonar al Señor no significa ya no venir a la iglesia. Porque muchas veces tenemos ese concepto errado. Abandonar al Señor no significa ya no venir a la iglesia o ya no servir en la iglesia. Ese es un concepto errado que tenemos. Mira, y el hermano, ¿por qué ya no viene? Quiero a visitar. Los hermanos tienen un ministerio de visitación. Sí, ya no quiere venir, ya se retiró, abandonó al Señor. No, o sea, ya no venir a la iglesia no es abandonar al Señor. Ya no servir en la iglesia, claro, yo no digo que no debamos servir. Los jóvenes sirven, tienen su ministerio de alabanza. Hay ministerio de acomodación. Bueno, aquí no hay seguridad y parqueo, pero en nuestra iglesia, ahí en San Salvador, los tiene. Pero que un hermano diga que ya no va a servir en X o Y ministerio por las razones que sean, y que posteriormente ya no venga a la iglesia, no significa que esté abandonando al Señor. Claro, podría ser parte de, pero no necesariamente él esté, o sea, eso sea abandonar al Señor.
Acompáñenme ahí en Josué 7, capítulo 7, versículo del 10 al 11. Vamos a leer, vamos a ir avanzando de una manera ordenada para no perdernos en las citas bíblicas. O sea, eso no es abandonar al Señor. Dice Josué 7, capítulo 7, versículos del 10 al 11. Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Versículo 11 dice: Israel ha pecado. O sea, abandonar al Señor es pecar, y pecar deliberadamente. Y dice: Israel ha pecado, y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Había un pacto de sangre. No, este no era un contrato que se hace ante un notario. No, este es un pacto de sangre. Y dice la palabra del Señor: y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. Y hasta han hurtado, han mentido. Y aún lo han guardado entre sus enseres. Esta es la historia del pecado de Acán. Es la historia interesante que dice: y también han tomado del anatema. Por cuestiones de tiempo no lo vamos a leer, pero usted lo podría leer todo el capítulo 7 y ahí aparece la historia de Acán, que es lo que él había tomado. Ahí lo dice: oro, plantas, no, había tomado, ya lo vamos a leer, era una tela, un telón grande, hermoso, bonito. Pues eso es lo que él había hecho. Había tomado el anatema. Y es lo que en algunos casos nosotros también hacemos. Pues con nosotros podríamos decir: qué bárbaro, bacán, mire lo que fue a hacer. Si nosotros también tomamos del anatema, tomamos cosas del mundo y las traemos a la iglesia. Eso es tomar del anatema. Hay prácticas en el mundo y nosotros también tomamos de ahí. Tomamos el vocabulario de ellos. Escuchamos lo mismo que escuchan ellos. Escuchaba, no es correcto que lo diga, pero lo voy a decir, voy a hacer un pequeño paréntesis. Revisaba el dispositivo de mi niña y le gusta, mi niña tiene 12, 13 años. Le encontré una música tan fea, escuchando una niña de 12, 13 años. Yo no le voy a decir los nombres de los artistas porque yo ya tengo 52 años y no sé quiénes son y cómo se llaman, solo sé que son repugnantes. Porque dicen en esas letras de esas canciones, dicen malas palabras. Y nosotros, fíjense que si usted se fija ya los niños, los jóvenes no sé, pero los niños, antes nosotros peleábamos bastante con ellos porque no nos prestaban el televisor, la pantalla. Hoy ya no, fíjese. Ya no. Ya los niños, los jóvenes, bueno, ellos lo sabrán, ya casi no ocupan el televisor. Solo pasan en los dispositivos. Solo pasan en esos dispositivos jugando Free Fire. Yo te mato, te maté, ya te maté, ayúdenme. Eso es. Y eso para nosotros es normal. Y estamos igual que los hebreos. Hemos ido a tomar del anatema y le hemos traído a nuestro hogar. Gracias a Dios no estamos en este periodo, porque si no, a Acán lo apedrearon, a él y a su familia, a sus hijas, sus hijos, los bueyes y todo lo que él tenía. Lo apedrearon. Gracias a Dios ya no estamos nosotros en este periodo, sino lo mismo nos tocaron a nosotros. Y a nosotros los padres, por
Porque somos los responsables, somos los culpables. Dice, y también han tomado el anatema, y hasta han hurtado, han robado, han mentido. No, si es que es una mentirita así, piadosa, una mentirita blanca. No, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. 19-21, siempre ahí en Josué 7, versículos del 19 al 21. Y miren lo que dice. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Dice el versículo 20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Vea lo que dice el versículo 21.